Hola, soy Miguel Pascual de Interdigital y hoy vamos a hablar en este vídeo sobre cómo saber si nuestra web ha sido penalizada en Google. Últimamente nos están llegando muchas peticiones de gente que tiene problemas, que han perdido posicionamiento, que han perdido tráfico, han perdido ventas en Internet y no saben por qué. En este vídeo vamos a intentar explicar cómo descubrir si tu web ha sido penalizada en Google. Hay dos tipos de penalizaciones, algorítmicas y manuales. Las algorítmicas son la propia evolución del buscador, la propia evolución de Google, que cada vez detecta más situaciones que pueden ser spam y obviamente aplica sobre las webs que cumplen los patrones que él considera que son spam las penalizaciones pertinentes. Las penalizaciones manuales, que son las que en base a una denuncia de alguien que ve que estás haciendo algo en contra de las directrices para webmasters de Google, hace que entre un quality rater a mirar tu web. Si el quality rater considera que tu web es spam, te pueden penalizar. Para detectar si estamos penalizados manualmente, la forma fácil es conectarse a las herramientas para webmasters de Google y solicitar una reconsideración. Pero esto conviene hacerlo como último recurso. Primero veamos si Google nos te está indexando o no. Si haces site el nombre de tu dominio, Google te dirá cuántas páginas tiene indexadas de él. Si te salen 0 páginas indexadas, suele ser síntoma de una penalización manual o de que tus programadores la han cagado en algún momento. Si estás seguro que no son los programadores, pide la reconsideración. Si tienes dudas respecto a los programadores, analiza el fichero robots, el noindex y estas cosas. Las penalizaciones algorítmicas son más difíciles de detectar, pero como sabemos en qué momento Google ha ido lanzando sus distintas actualizaciones de algoritmo, porque en distintas webs detectamos que ha habido cambios, podemos asociar a momentos concretos en el tiempo actualizaciones concretas en el tiempo. Por ejemplo, en esta gráfica vemos como en agosto del 2011 la web perdió un 30-40% del tráfico. Coincide con el lanzamiento de la versión Panda internacional. Si sabemos que estamos afectados por Panda, podemos empezar a planificar cómo recuperarnos. Una herramienta que te va a facilitar mucho encontrar las actualizaciones de Google en tu Analytics es Penguin Tools. Te empalma el Analytics con flechitas rojas donde ves qué actualizaciones se han ido aplicando y puedes correlacionar tus caídas de tráfico con actualizaciones concretas. Con ello podrás identificar cuál es la que te ha afectado y en función de la que te ha afectado empezar a poner las bases para recuperarte. Hay ocasiones donde el Analytics no nos permite identificar esas caídas porque tenemos tráfico mezclado, por las razones que sean. Entonces, otro camino es utilizar herramientas que hacen un seguimiento de cientos de miles de palabras clave en el buscador para ver cómo hemos ido evolucionando. Por ejemplo, si vemos que pasamos de 800 palabras clave que nos ha encontrado una herramienta a 200 en una fecha concreta, ya tenemos localizado el momento en que nos afectó un algoritmo. Ahora ya sabemos si estamos penalizados o no y podemos poner las soluciones para recuperarnos. Si tenéis alguna duda más, podéis ya escribirnos a acc@interdigital.es. Muchas gracias.